tres propósitos del matrimonio. Y no digo que solamente hayan tres propósitos, pero en este estudio, en este mensaje, en esta lección, vamos a hablar de tres propósitos. Tres propósitos que seguramente Dios tenía en mente al crear, al diseñar, porque como ya hemos visto en otras lecciones, el matrimonio es un diseño divino. Fue Dios quien lo creó y seguramente Dios, siendo un Dios ordenado, quien planifica todo a la perfección, sabía el propósito o los propósitos que el matrimonio conlleva, mis hermanos. Y lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Vamos a hablar de tres propósitos principales, de las cuales vamos a meditar y de las cuales debemos todo matrimonio considerarlo. Y especialmente que en este momento estamos puros matrimonios con ese fin de mejorar y de llevar a cabo los propósitos que Dios tenía en mente en el matrimonio. Pero también esto va a servir para muchos que estarán escuchando después, dentro de ellos, muchos que no están todavía unidos en matrimonio, les será muy útil para tomar en cuenta cuáles son los propósitos del matrimonio, para que lo piense bien, porque el problema es cuando no se estudia, no nos preparamos antes del matrimonio, y cuando llegamos al matrimonio muchas veces nos topamos con estas lecciones que hablan de los propósitos y muchas veces no nos gusta o no estamos de acuerdo o no es lo que yo pensaba acerca de y trae muchos problemas, hermanos. Por esa razón quiero animar a todos los matrimonios a poner diligencia, buena disposición de aceptar la palabra del Señor en todas las áreas que enseñan acerca del matrimonio. Hermanos, el plan de estar aquí es para mejorar y vamos a estudiar a la luz de la Biblia estos tres propósitos del matrimonio. Vamos a comenzar con el propósito número uno. El propósito número uno que vamos a estar considerando aquí, hermanos, tiene que ver con el compañerismo y la ayuda mutua. Dice la palabra de Dios, vamos a ir al Génesis, vamos a ir al principio. Génesis 2, vamos a leer aquí algunos versículos, empezando desde el 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Vean ustedes, hermanos, cómo Dios en primer lugar dice, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno. Dios, después de haber dicho en su creación que todo aquello que venía creando era bueno, pero llega un momento que ve al hombre y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Por eso hemos dicho que en la perspectiva de Dios es que no es bueno que el hombre esté solo. En la perspectiva de muchos hombres dicen que es mejor solo que mal acompañado. Bueno, hermanos, por esa razón es que dice el verso 19 que Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Pero yo quiero que mediten conmigo esta palabra que viene a continuación. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Qué es lo que vemos entonces en primer lugar? Cuando Dios dice que el hombre no es bueno que esté solo, dice la Biblia que Dios creó los animales.
Dice la escritura, lo que leíamos en el versículo 19, que Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Y le dijo a Adán que le pusiera nombre a cada uno de ellos, más para Adán, dice el verso 20 al final, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Aunque habían muchos animales, pero dice la Biblia que para Adán no había ayuda idónea para él. No pudo encontrar a Adán en los animales que Dios había creado, aunque es muy agradable, hermanos, apreciar los animalitos, pero dice la Biblia que Adán no halló en ninguno de los animales ayuda idónea para él. Y esto es muy importante, hermanos, que lo consideremos antes que Dios trajese a la mujer. Esto es muy importante. No está de más el que la Biblia diga que primero formó a los animales y que Adán no encontró en ninguno de los animales esa ayuda idónea para él. No está de más, hermanos. Verso 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y fue donde Adán dijo que verdaderamente él podía encontrar en ella, en la mujer, esa ayuda idónea para él. Porque claramente él reconoce que ahora ella es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y hermanos, estamos aquí considerando que primeramente Dios formó a los animales. ¿Y por qué es importante enfatizarlo, hermanos? Aunque pareciera algo insignificante, pero miren, ¿saben por qué tenemos que enfatizar esto? Porque ningún animal sustituye a la mujer. Ningún animal puede sustituir, nada puede sustituir el lugar que tiene una mujer. Por eso, hermanos, es bien importante considerar que en el plan de Dios es traer a la mujer como ayuda idónea para él. Pero, ¿qué significa esto? Bueno, estamos hablando en primer lugar que este es uno de los propósitos que Dios tenía en mente para el matrimonio, el que pudiera haber un compañerismo en ellos, pudiera haber ayuda mutua. Dios, en su sana sabiduría, quien creó el matrimonio, dice, uno de los propósitos es que haya compañerismo, que haya ayuda mutua. Pero Adán no lo encontró en ningún animal. Y dice la Biblia que Dios le trajo a la mujer. La mujer es pues el complemento perfecto del hombre. Es bien importante considerar esta palabra ayuda idónea, hermanos. La palabra ayuda idónea viene de esta palabra hebrea. La palabra hebrea es ser kenegdo. Esta es la palabra hebrea que, hermanos, traduce ayuda idónea. Está compuesta de dos palabras. Déjenme explicarles que en el texto bíblico de Génesis 2:18, la expresión ayuda idónea proviene del hebreo original, como lo estamos viendo en pantalla, es ser
kenegdo. Y lejos de significar subordinación, su significado real en hebreo apunta a una aliada poderosa o un complemento perfecto, hermanos. Cuando Dios dice, haré ayuda idónea para él, esa ayuda idónea es un complemento perfecto para el hombre. Y miren cómo está compuesta estas dos palabras, ayuda y la palabra idónea. Estas dos palabras, por ejemplo, vamos a ver primeramente la palabra ayuda, eser o eser, vamos a usar esta palabra aquí hebrea, se traduce comúnmente como ayuda. De esta palabra, hermanos, dice aquí que su raíz indica fuerza, rescate o salvación. De las 21 veces que aparece en el Antiguo Testamento, en la mayoría se utiliza para referirse a Dios mismo como el ayudador y protector de Israel. Por eso en algunas palabras se usa también la palabra Ebenezer, porque Ezer tiene que ver con ayuda, pero en la raíz, en la raíz de esa palabra, tiene que ver con fuerza, con rescate o salvación. Por lo tanto, cuando Dios dice que la mujer es pues ayuda, es de gran fuerza para el hombre. Es como su rescate, es su complemento. Es su complemento. Tenemos que reconocer esa parte, hermanos, especialmente los varones, porque a veces cuando entra el machismo, creemos que no necesitamos de ella. No necesitamos de ella. Pero, hermanos, nos hemos dado cuenta cómo es que somos tan débiles en muchas áreas, en muchas partes, tan vulnerables y que vamos a necesitar de ellas, tanto ellas de nosotros, porque ambos hacemos un complemento perfecto. Y ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios en cuanto uno de los propósitos del matrimonio. Y la palabra que negdo, que es la palabra que traduce idónea, es una palabra compuesta que significa literalmente como enfrente de él o frente a frente. Implica que es alguien que está a la par, un igual, un reflejo o un complemento exacto. Está a la par. No es inferior al hombre, hermanos. La mujer no es inferior. Ninguno de los dos debe sentirse inferior. Tienen el mismo valor para Dios y debería ser también para nosotros. Está frente a frente, está frente a Él, como dice aquí, a la par, un igual, un reflejo, un complemento exacto, hermanos. Claro que hay diferencia en los roles, en los papeles que Dios ha dado a cada uno. No vamos a hablar de los roles aquí. Sin embargo, estamos viendo que esa ayuda idónea es el complemento perfecto del hombre, porque el hombre le hacía falta, él estaba, hermanos, él estaba en un paraíso, él estaba en el huerto, él estaba en el Edén, él estaba rodeado de las hermosas maravillas de la creación de Dios, estaba en el paraíso, pero no estaba completo, no estaba completo, le hacía falta, hermanos, ese complemento. Y Dios dijo, le haré una ayuda idónea. Le haré a una mujer, porque es quien puede completar lo que al hombre le falta. Y es por eso que en uno de los propósitos de Dios es que en el matrimonio haya pues ese compañerismo y esa ayuda mutua, hermanos, esa ayuda mutua. Porque ambos, cuando se unen
en propósito, en planes, pueden hacer cosas grandes y maravillosas, pueden llegar muy lejos, pero si se dividen creyendo que son muy independientes, creyendo que solo lo pueden todo y empiezan el egoísmo y la independencia entre ellos, hermanos, no van a llegar muy lejos. Ese matrimonio se destruye porque no está completo en la perfección de cómo Dios lo diseñó en su propósito original. Por lo tanto, es bien importante considerar esta palabra, ayuda idónea. Eclesiastés capítulo 4, verso 9. Vamos a usar estas escrituras haciendo buenas aplicaciones como lo hacen muchos escritores, muchos estudiantes de la Biblia, muchos comentaristas han podido extraer estas palabras para hacer aplicación en el matrimonio. Y dice Eclesiastés 4:9, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Estas palabras nos ayudan, hermanos, a considerar que en este contexto del matrimonio, donde hay dos, son mejor dos que uno. Son mejor dos que uno. Porque cuando uno cae, el otro lo levanta, lo anima, lo ayuda. Y aun cuando duermen, dice el verso 11, se calientan, se apoyan, se ayudan. Pero hay del solo. ¿Quién lo calienta? ¿Quién lo levanta? ¿Quién lo ayuda? Por esa razón, hermanos, Dios requiere en el propósito de este punto que haya compañerismo, que haya ayuda mutua. Recuerdo a unos hermanos que contrayeron matrimonio como a los 70 años, habían enviudado y ellos, los dos viudos, decidieron contraer matrimonio. Y a los 70 años alguien dirá, hermano, pero ¿ya para qué? ¿Ya para qué casarse? Pero ellos decían, no crea que estamos pensando en otras cosas al contraer este matrimonio, sino realmente necesito una compañera, necesito una ayuda idónea. Y esa es la realidad. Es uno de los propósitos del matrimonio. Y qué bueno que él esté pensando en eso. No todos piensan así. Hay muchos por haber tenido una mala experiencia en su relación matrimonial cuando enviudan, ya no quieren pensar en el matrimonio por una mala experiencia que tuvieron, pero eso no significa que el propósito de Dios haya fallado, que el plan de Dios, que el diseño de Dios haya fallado. No, los que fallaron fueron ustedes por no llevar un matrimonio acorde a la voluntad de Dios. Ese es el problema muchas veces. Pero si nosotros nos ajustamos a la Biblia y vamos al principio, vamos a la Biblia, vamos a las escrituras, hermanos, tengan la certeza, la seguridad que esto va a funcionar, porque Dios lo creó y Dios sabe cómo funciona. Por lo tanto, dejémonos enseñar. Dejémonos guiar por la palabra de Dios. Y Dios dice que uno de los propósitos del matrimonio es que haya compañerismo, que haya ayuda mutua. Y ambos se necesitan, ambos se van a ayudar. Y decían estos hermanos que me impactó el ejemplo que ellos han dado ahora. Decía él que, bueno, es que a veces necesito las pastillas y que pásame para acá esto y pásame para acá lo otro, y ambos se ayudan. Pero hay del solo,
ay del solo. Por esa razón, hermanos, tenemos que apreciar esto, apreciar, valorar, estimar el matrimonio, porque uno quisiera pasar los años que Dios nos dé juntos. Uno quisiera estar siempre con esa persona, con esa pareja, toda la vida. Y es bien doloroso cuando uno de los dos muere. He visto varios casos de hermanos que fallece uno de los dos y el hermano se enferma y se pone muy triste. Y bueno, hay veces que terminan yéndose muy pronto por tanto dolor y tristeza. Y es que ya no es lo mismo. Aunque sea orgulloso, no es lo mismo. Hermanos, tenemos que aceptar esto en el propósito de Dios. Miren cómo dice este material que estaba leyendo, este libro, el libro del Génesis por Ernesto y José Martínez. Ellos dando aquí comentarios acerca del Génesis, ponen este buen comentario de Matty Henry y este comentario dice, Dios no hizo a la mujer de la cabeza del hombre para dominarlo. Por eso Dios no hizo a la mujer de la cabeza del hombre, ni de sus pies para ser hollada por él o pisoteada, sino de su costado para ser igual a él, de debajo de su brazo para ser protegida y de junto al corazón para ser amada. Por esa razón, hermanos, miren cómo este buen comentario dice que Dios tomó una de sus costillas, no de la cabeza para que no tomara el dominio y no de los pies para que no fuera pisoteada, sino uno de su costado para que sea igual a él. Tienen el mismo valor, no es inferior, pero debajo de su brazo para que sea protegida y junto al corazón para ser amada. Por eso es bien importante que tomemos en cuenta, hermanos, este propósito importante del matrimonio. El segundo propósito que vamos a considerar aquí, mis hermanos, es la procreación y familia. La procreación y familia. Génesis 1:27 y 28 dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El punto es que dentro de los planes de Dios, un propósito más del matrimonio es fructificar y multiplicaos, llenar la tierra. Si Adán y Eva hubiesen tenido un pensamiento moderno contrario, ¿dónde estaríamos nosotros? ¿Cuándo se hubiese llenado la tierra de seres humanos, de familias? Porque Adán solo en el huerto no iba a poder hacer eso. No iba a poder. Él seguía siendo un ser, un hombre. Pero cuando viene Eva, cuando viene la mujer y empiezan a tener hijos, es donde encontramos que hubieron seres humanos. Es cuando empezamos a ver que se empieza a llenar la tierra y es la razón por la cual nosotros estamos aquí. Porque aunque Eva procedió del varón en ese sentido, que fue tomado del varón, pero todos los varones de hoy en día venimos de una mujer. Y ese plan y ese propósito lo tenía en mente Dios al crear el matrimonio. Porque aunque la ciencia quiere reproducir humanos de otras formas y bueno,
Qué lamentable que muchos han creado hijos sin el matrimonio, pero no es el plan de Dios. Dios diseñó un plan. Dios diseñó un plan. Dios tenía en mente este propósito dentro del matrimonio y por eso Dios le dijo, fructificad y multiplicaos, llenen la tierra. Como dice el Salmo 127:3, que no solamente es un mandato o uno de los propósitos del matrimonio, también es una bendición, porque dice el Salmo 127:3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Qué son los hijos? Dice la Biblia. ¿Qué son los hijos? Herencia de Dios. Es una bendición. Es una bendición, es una herencia de Dios. Esa es la perspectiva que Dios tiene para con los hijos. Esa es la perspectiva que Dios tiene para los matrimonios que procreen, que formen esas familias, que tengan hijos. Esa es la perspectiva de Dios, pero qué triste que en el mundo actual muchos matrimonios ven a los hijos como una maldición, no como una bendición, como una maldición. Y ellos no los prefieren, no los prefieren. Primera de Timoteo, capítulo 2 verso 15. Miren cuán serio es este punto, hermanos, hermanas, donde la escritura claramente dice, pero se salvará, hablando de la mujer en su contexto, se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Obviamente que no solamente tiene que estar engendrando hijos para salvarse, sino también tiene que permanecer en fe, en amor y santificación con modestia. Sin embargo, vamos a enfatizar la parte donde dice, se salvará engendrando hijos. ¿Qué significa esto? ¿Por qué hoy mucha gente está en contra de tener hijos? En muchos matrimonios nuevos, y lo lamentable es que muchos matrimonios cristianos no prefieren los hijos, prefieren las mascotas, pero no hijos. ¿Y dónde queda 1 Timoteo 2:15? ¿Dónde queda Primera de Timoteo 5:14, donde dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia? ¿Dónde queda las escrituras donde dice la escritura claramente, críen hijos? Se salvará engendrando hijos. ¿Por qué han cambiado el diseño, el propósito que Dios tenía en mente para el matrimonio? ¿Cómo es posible que los matrimonios actuales, durante ellos van a contraer matrimonio? Lo primero que ellos establecen es, mira, nos vamos a casar, pero no vamos a tener hijos. No. ¿Qué clase de matrimonio es este? Teniendo un pensamiento contrario al propósito que Dios tenía en mente para los matrimonios. Hermanos, este es un punto muy serio. Pero ¿qué significa engendrando hijos? Déjenme darle aquí algunos comentarios que me parece a mí que puede servir para todos en considerar la palabra se salvará engendrando hijos. Voy a usar en esta ocasión comentarios del hermano Bill Rips y dice los comentarios acerca de 1 Timoteo 2:15 que esa palabra se salvará engendrando hijos. La palabra griega para decir engendrando hijos es una sola y es sustantivo, no verbo. Por eso otras versiones dicen será salvada por la maternidad. La Nueva Versión Internacional dice
función maternal, tiene que ver con la función maternal, no tiene que ver simplemente con el dar a luz a un hijo y ahí dejarlo a la deriva, dejarlo abandonado. No, no, no está hablando de eso, está hablando realmente de una función maternal, hermanos. Será salvada por la maternidad. La palabra griega en forma verbal aparece en el capítulo 5 verso 14. Críen hijos, críen. Está hablando de esa función de una madre. Y miren qué dice. Vamos a seguir leyendo los comentarios de 1 Timoteo 2:15. Aquí se hace referencia al papel apropiado y peculiar de la mujer, el de dar a luz hijos. Hermanos, miren bien, aquí se hace referencia al papel apropiado y peculiar de la mujer, el de dar a luz hijos. Seguimos considerando, seguimos leyendo, déjenme, déjenme mostrarle más palabras. Dice, ella incurrió en transgresión y como consecuencia de ello se le impuso la sujeción al hombre, pero siempre puede ser salva eternamente al ocuparse en su papel principal en la vida, guardando su sujeción y cumpliendo con las condiciones que siguen en el resto del versículo. Compárese Tito 2, 4 al 5. Y dice aquí, poder dar a luz hijos y rehusar hacerlo teniendo la esposa motivos egoístas es ignorar su papel en la vida. Y la pregunta es, ¿no dará cuenta a Dios? ¿Se salvará? ¿Se salvará si ella, siendo egoísta, rehúsa hacerlo? A veces no es la esposa, a veces puede pasar que el esposo es el que no quiere. Muchas veces no quieren tener hijos. No digo, hermanos, no digo que inmediatamente si hay que ya ser el primero. Todo requiere una planificación, obviamente. Todo requiere una planificación, es de sabios. Dios nos ha dado la capacidad intelectual de planificar, de sentarnos a calcular todo. Y bueno, no estamos hablando de eso, hermanos. Estamos hablando cuando de manera absoluta rehúsan tener hijos. Porque ¿saben qué es lo peor de nuestra sociedad actual? Lo peor de nuestra sociedad actual es que están sustituyendo a los hijos por las mascotas. Eso es lo peor. No estoy en contra de tener mascotas, que quede muy claro. No estoy en contra de tener mascotas, pero jamás debe sustituir, hermanos, jamás debe sustituir a los hijos por las mascotas. Eso sí, hermanos, iríamos totalmente en contra de la voluntad de Dios, porque hoy en día los matrimonios modernos dicen que prefieren mascotas, pero no hijos, pudiendo tener hijos, porque hay casos, hermanos, hay casos, no todos los casos son iguales, hay casos en la que muchos matrimonios no pueden tener hijos. No pueden tener hijos, a veces la esposa tiene problemas de salud, problemas de infertilidad o esterilidad, o viceversa, hay hombres infértiles, hay hombres estéril. No estoy hablando de esos casos, no estoy hablando de esos casos, mis hermanos. Estoy hablando cuando la mujer puede, el hombre puede, el matrimonio puede, pero no quieren, no quieren. Y que lo peor de todo es cuando dicen, no, pero es preferible tener mascotas. Y empiezan a humanizar a los animales, empiezan a humanizar realmente como si fueran un hijo y lo peor es que sin darse cuenta a veces vienen a sustituir a los
Y hermanos, esto es un virus tremendo que está afectando la sociedad. Y no solo la sociedad, inclusive muchos cristianos están siendo dañados por la influencia del mundo, están siendo llevados a contradecir la voluntad de Dios en cuanto a este punto, a este propósito que tiene que ver con procrear para formar una familia. La familia es bien importante, hermanos. Ahora, déjenme aclarar que cada matrimonio decide cuántos hijos tener. No estamos enseñando de que van a tener los hijos que sea posible sin calcular, sin considerar la condición física de la madre, del padre, la capacidad de financiera para criarlos, porque no se trata solamente de tener hijos, hermanos, de dar a luz. ¿Cuántas mujeres han dado a luz, pero no los crían? No los están ellos cuidando, sustentando, protegiendo. ¿Cuántas madres han tenido muchos hijos, pero no están con ellos? No, no, ese no es el plan de Dios. Aunque muchas veces la familia, los abuelos se hacen cargo de los nietos, los tíos o algún otro familiar o personas de buen corazón se hacen cargo de muchos niños que están abandonados en este mundo, pero ese era el plan de Dios. Ese era el plan de Dios, que una mujer tuviera un hijo para luego abandonarlo. Por supuesto que no. Ese no era el plan de Dios. El plan de Dios es que toda mujer críe su hijo. Ese es el plan de Dios. Bueno, hay circunstancias bien difíciles. Hay madres solteras que tienen que lidiar más duramente con esto, pero no estamos hablando de madres solteras, estamos hablando de matrimonios, estamos hablando de parejas donde tienen que medir, tienen que calcular cuántos hijos pueden tener, y a veces también depende de la salud de la esposa. Hay veces, hay ocasiones en que el doctor dice, ya no puede esta mujer seguir teniendo más hijos porque está sufriendo, tiene sus problemas y este otro problema. Y un esposo cristiano, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Considerar a su esposa? ¿Estimar, apreciar a su esposa, la salud de su esposa? ¿O no le va a importar? ¿O va a ser cruel? ¿O en lugar de tratarla como un vaso frágil, la va a tratar como un vaso de hierro? No, señor. Tenemos que aprender que cada matrimonio decide esto, porque cada matrimonio calcula, considera, planifica cuántos hijos va a poder tener. Y en eso, hermanos, no podemos hacer una ley de que usted tiene que tener hijos, todos los que Dios le pueda otorgar sin ninguna interrupción, sin ninguna intervención, sin ningún impedimento, hasta lo que Dios quiera darle. No, Señor. Tampoco podemos hacer una ley porque hay muchos matrimonios que deciden solo tener uno, y no podemos tampoco decir, hermano, ¿cómo es posible que solamente uno o dos o tres? Bueno, no podemos hacer una ley donde no hay una ley, pero sí podemos enseñar que uno de los propósitos de Dios es tener hijos. Aunque no todos los matrimonios pueden tener, porque como ya mencioné, hay condiciones en las que a veces uno de los dos es infértil o estéril y no podemos, Dios no puede pedirles cuenta a ellos. ¿Por qué no tuvieron? Bueno, es que no podíamos, no es que no quisimos, porque sucede, hermanos, qué triste situación que sucede, que los que quieren muchas veces no pueden, y los que pueden muchas veces no quieren. Es muy lamentable oír a muchos matrimonios que dicen que es mejor sin hijos, que es preferible tener mascotas como hijos. Hablo cuando los tienen como hijos,
No es que sea prohibido tener mascotas, uno puede tener mascotas y claro que hay que ser responsables con las mascotas y cuidarlos y quererlos. No estoy en contra de las mascotas, pero no puedes sustituir a los hijos. Creer que sustituye a los hijos o que son mejores que los hijos es un engaño de Satanás. Es contrario a la voluntad de Dios, mis hermanos. Por esa razón, es bueno calcular. Primera de Timoteo 5:8 nos da un principio bíblico del por qué es importante considerar cuántos hijos vamos a tener, porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es peor que un incrédulo. Miren qué dice la palabra de Dios. Es peor. Así que muchos que se jactan diciendo que hay que tener todos los hijos posible y cuando ellos ya tienen muchos, ya no los pueden sustentar, ya no los pueden cuidar, no les dan, no les pueden proveer. ¿Y qué dice la Biblia? Si no puedes proveer para los tuyos, mayormente para los de tu casa, vas a ser peor que un incrédulo. Tienes que considerar esto. Porque también Tito 2:4 dice, 2:4 y 5, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Hay que enseñar a las mujeres, está hablando de casadas, de esposas, que amen a sus maridos y que amen a quienes, a sus hijos, a ser prudentes, castas, pero miren qué viene a continuación. Cuidadosas de su casa, buenas sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuidadosas de su casa. Eso implica cuidar a sus hijos, cuidar a su familia. Son ellas las que Dios les dijo se salvará engendrando hijos, es decir, cumpliendo su papel de maternidad. Esa función maternal son ellas, nadie, ninguna persona puede sustituir el cuidado de los hijos que la madre misma. El calor de una madre nadie lo puede sustituir, aunque la nodriza sea muy buena, aunque en las guarderías hayan mujeres muy buenas, aunque la tía sea muy buena, aunque los abuelos sean muy buenos, el calor de una madre nadie lo va a sustituir. Por eso es bien importante, mis hermanos, que en el matrimonio se hable muy bien en claro esto, que se hable bien seriamente de que si van a contraer matrimonio tienen que estar dispuestos a llevar a cabo los propósitos que Dios tenía en mente para que funcione. Y uno de los propósitos es considerar que sí hay que tener hijos cuando se puede. Y aun cuando no se pueda, bien podemos adoptar, bien podemos llevar a cabo, hermanos, algunas alternativas que hay de manera legal, de manera lícita, de manera correcta, y que podamos tener también hijos, así como nosotros somos hijos adoptados para Dios y que nos da los mismos derechos como hijos, bien podemos también hacer eso, hermanos. Por eso es bien importante considerar que el papel de una mujer es la función maternal, una de las funciones de una madre, que tampoco, hermanos, sería correcto que una madre, estoy hablando de matrimonios, pudiera tener sus hijos y dejarlo abandonado, dejarlo que lo críen otros. Y hermanos, eso no es correcto, porque como ustedes han considerado en las escrituras y lo pueden seguir meditando, que dice Primera de Timoteo 2:15, se salvará, hablando de la mujer, engendrando hijos. Tiene que ver, como ya vimos en los comentarios, tiene que ver, hermanos, con el papel, con la función maternal.
con esa función, con el que pueda realmente ser una madre que está al pendiente de sus hijos, cuidando de ellos. Y es ahí donde hay que considerar esto muy, pero muy seriamente. Bueno, vamos con otro propósito, el último propósito de este mensaje, de este estudio, de esta lección, hermanos, es con satisfacción y placer sexual. Este es otro propósito que Dios tenía en mente. Dios quería que en el matrimonio pudiese haber esto, satisfacción y placer sexual. Fue Dios quien lo creó, hermanos. Fue Dios quien lo creó. La verdad es que Dios formó al hombre con ciertos apetitos, con ciertos deseos, y uno de ellos es el apetito sexual. Este apetito debe satisfacerse en el matrimonio, no fuera del matrimonio. El hecho de que Dios haya creado en el hombre y por lo tanto el apetito sexual es tan natural en el hombre, en la mujer, porque Dios lo creó así, no significa que esté permitido deliberadamente. No, tiene su esfera, tiene sus límites. Este apetito Dios lo puso en el hombre para satisfacerlo en el matrimonio. Por eso dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 7:1. Ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Pero dado que hay tanta inmoralidad sexual, hay tantas fornicaciones, es lo que quiere decir, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. Pablo dice, bueno sería abstenerse, bueno, no dice que sea mejor, bueno sería no casarse en tal caso, pero debido a las fornicaciones, ¿qué es mejor? ¿Fornicar o casarse? ¿Qué dice Pablo en el verso 2? Dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. ¿Y qué dice el verso 3? El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. Hermanos, hermanas, dentro del propósito o los propósitos que Dios tenía en mente en el matrimonio, al darle al hombre el apetito sexual, era con el fin que dentro del matrimonio o en el matrimonio pudieran satisfacer y tener ese placer sexual. Fue Dios quien lo diseñó. Y esto no era solamente para procrear. No era nada más de que, bueno, como ya entendimos que pues hay que procrear, solo lo vamos a hacer cuando estemos listos para procrear, cuando ya estemos listos para tener un hijo, hasta entonces vamos a tener relación sexual en el matrimonio. Y si solo pensaban tener un hijo, pues solo una ocasión van a tener relación sexual. No era el plan de Dios. No siempre se va a estar teniendo hijos, dando a luz. No siempre se va a estar con ese propósito, hermanos. Porque la Biblia también dice que otro de los propósitos en el matrimonio es satisfacer las necesidades sexuales del hombre y de la mujer, del esposo, de la esposa, porque es natural, dice Dios. Ese deseo sexual que tiene el hombre es natural. Es natural. Solo que el diablo está tentando para que uno caiga fuera del matrimonio. Ha afectado mucho eso, que haya muchas fornicaciones. ¿Por qué? Porque sabe el diablo que es algo natural que nosotros tenemos, el deseo sexual,
el apetito sexual, y por eso nos pone trampas y trampas y trampas con tal de pecar contra Dios. Y es tan astuto Satanás porque siempre nos cuestiona, siempre tiene muchos comentarios venenosos, porque no va a faltar alguien que le diga, a ver, si fue Dios quien nos creó con este apetito sexual y con todo lo que tenemos para eso, ¿por qué Dios no nos deja disfrutarlo? ¿Por qué Dios no nos deja que podamos satisfacer esas necesidades sexuales con libertad, con libertinaje? ¿Por qué Dios no lo permite si Dios lo creó? Y muchos empiezan a cuestionar de tal manera como que entonces, pues es un Dios que nos hace sufrir porque nos pone naturalmente en nuestro cuerpo, nuestra carne, todos los miembros y los elementos necesarios para esto, el deseo, el apetito sexual, y luego nos dice que está prohibido hacerlo. Bueno, uno le dice a las personas movidos por Satanás y les dice, no, es que Dios no dijo eso. Es como cuando Satanás va a Eva y le dice con que Dios ha dicho que no coman de todo árbol. Y dice Eva, no ha dicho eso. Dios dijo de todo pueden comer menos de uno. Bueno, de la misma manera, hermanos, tenemos que despertar espiritualmente y poder decir que Dios no está prohibiendo satisfacer nuestras necesidades sexuales. Dios no lo está prohibiendo, solo que Él está diciendo que esto se lleva a cabo en el matrimonio. Eso sí, tiene límites, sí. Tiene una esfera, sí, para eso se casaron también, porque es uno de los propósitos, porque qué lamentable, como he dicho en otras lecciones pasadas, que qué lamentable que en el noviazgo siempre están con el deseo, pero ya en el matrimonio se enfrían, porque a Satanás no le conviene que en el matrimonio se disfrute este placer, que no haya satisfacción. No le conviene, ¿por qué? Porque lo quiere destruir el matrimonio. Quiere romper con nuestro matrimonio, quiere destruir, hermanos, el matrimonio, quiere que pequemos, quiere que adulteremos, que forniquemos. Eso es lo que quiere Satanás, hermanos. Y a veces consigue el objetivo porque en el matrimonio uno de los dos se niega. Por eso dice el versículo 5, siguiendo 1 Corintios 7:5, dice, no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Miren bien la advertencia. Después vuélvanse a juntar a fin de que Satanás no pueda, ¿qué?, tentarlos por la falta de control propio. Porque nos casamos porque no tenemos ese don de continencia, no tenemos ese don de tener ese control. Por eso nos casamos y ambos estábamos tan conscientes en el principio, pero qué triste que a través del tiempo en el matrimonio el diablo consigue enfriar a uno de los dos, empieza a negarse, empieza a rechazar, empieza a privar ese punto, ese propósito de Dios, y no hay, hermanos, satisfacción, no hay placer sexual. Y es lamentable porque muchos matrimonios se han destruido por esa causa, por esa causa. Y Dios quiere evitarlo. Miren lo que dice 1 Corintios 7:8. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Bueno, no mejor, pero bueno. Y dice el 9, pero si no tienen don de continencia, ¿qué dice la Biblia? Cásense. Pues mejor, ahí sí, mejor es casarse que estarse ¿qué? Que estarse quemando. Bueno, por eso uno toma la decisión de casarse para no estarse quemando.
Muchos somos conscientes de eso y decide mejor, vamos a casarnos mejor porque ya nos estamos quemando, es la realidad en muchos casos. Pero qué triste es que ya casados, muchos matrimonios, en lugar de estarse quemando, se están enfriando, lo contrario de esta palabra. No arden en pasión, sino están enfriándose, se están congelando de fríos. ¿Por qué? Porque Satanás es tan astuto, hermanos, hermanas, que provoca cualquier cosa para enfriarlos. Y cuando el matrimonio se destruye, ahí empiezan las quejas, las críticas, que ese hombre, que esa mujer es un perverso, una perversa, que ya no tuvo control propio, que prefirió otra mujer, otro hombre. Pero, hermanos, estudiemos el caso. ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál fue la causa? ¿No será que él se enfrió y se negaba? ¿O ella se negaba, se enfrió? Claro que no justifica el pecado, por supuesto que no lo justifica, pero hay que considerar si la otra parte lo pudo haber provocado por su frialdad, por su egoísmo, por no tener el cuidado de uno de los propósitos del matrimonio, de la cual Dios dice, quiero que disfruten esto. Porque hermanos, el matrimonio es para esta vida. ¿Cuánto va a durar? ¿Alguien sabe? ¿Alguno de los matrimonios que están aquí o de los que nos van a estar escuchando sabe cuántos años van a pasar juntos como matrimonio? Y hermanos, y aunque pasaran muchos años juntos, pueden llegar algunos casos graves de enfermedad que puede, aunque estén juntos, puede causar que ya no puedan, aunque quieran tener satisfacción y placer sexual, pero puede hacer que por una enfermedad crónica ya no se pueda. Aunque vivan muchos años juntos, pero cualquier cosa puede evitarlo. Y hermanos, en otras palabras, si no disfrutamos esto ahora que podemos, mañana puede ser tarde. Si no disfrutamos este placer que Dios nos permite en el matrimonio, mañana puede ser tarde. Porque no crean que en la resurrección se van a dar en casamiento y que van a poder en el cielo buscar una nueva compañera y decir que eternamente ahora van a tener a una esposa y van a tener esta satisfacción y este placer en el cielo. Hermanos, en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. Déjeme decirle que el matrimonio solo es para esta vida. Y si usted no lo está disfrutando hoy, se ha perdido. Se ha perdido de lo que Dios creó. Por eso alguien decía, hermano, es que ¿quién inventó a las mujeres? ¿Quién las creó? Fue Dios. Y sabe lo que hace. Proverbios 5:15 dice, si quieres disfrutar del amor, disfrútalo. Está permitido. Está permitido que no nos engañe Satanás diciendo de que para qué nos da el placer si no lo podemos disfrutar. Dice la Biblia, sí lo puedes disfrutar, sí está permitido con tu esposa. Pero es lamentable cuando muchos dicen, pero hermano, mi esposa no quiere, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mi esposa no quiere o mi esposo no quiere. Bueno, hay que hablar, hay que estudiar, hay que ir a la Biblia. Quizás no lo está considerando. Quizás necesita ayuda médica también. A veces requiere, hay muchas vitaminas, hay cosas que pueden ayudar a que tengan estas hormonas que son naturales del cuerpo. Quizás está bloqueada por algún daño que usted le hizo también en el pasado y eso bloquea. Hay que sanar heridas, hay que buscarle solución también. Es que tenemos que buscar la forma de cómo buscar solución a cualquier problema en nuestra relación. Cantar de los Cantares 4:10 dice, tu amor me deleita, tesoro mío, esposa mía, tu amor es mejor que el vino, tu perfume más fragante que las especias. Pero miren que dice, tu amor me deleita.
Ojalá que todos los matrimonios podamos decir lo mismo, como dice aquí, que el amor me deleita, que estamos disfrutando el amor, que estamos satisfaciendo y teniendo ese placer que Dios permitió en, en el matrimonio. Que Dios nos ayude, hermanos, porque hoy hemos visto acerca de tres propósitos, propósitos del matrimonio, según la Biblia. Y esos tres son el compañerismo y la ayuda mutua, la procreación y familia, y la satisfacción y placer sexual. Que Dios nos ayude a llevar a cabo estos propósitos en el matrimonio, porque es parte de su voluntad y es parte para que esto funcione y para que nuestro matrimonio sea bendecido, hermanos. Sea bendecido porque estamos haciendo las cosas que a Dios le agrada. Estamos haciendo lo que Dios tenía en mente, lo que Dios planeó, lo que Dios requiere en su deseo. Y qué tan bueno es que ha provisto esto para el bien de nosotros mismos, para el bien de nosotros mismos, hermanos, porque tenemos que aceptar y que ella me necesita a mí, ambos tenemos que aceptar, reconocer que somos un complemento perfecto, que lo complementa, hermanos, como lo hemos visto a la luz de la Biblia. Dios es sabio, Dios no se equivoca. Por lo tanto, valoremos, apreciemos, estimemos y disfrutemos mientras podamos, porque puede llegar la enfermedad que pueda a veces afectar parte de los propósitos, pueda también, hermanos, que llegue la muerte y ya no vuelva a ver jamás a su esposa como tal, porque aun cuando los dos nos salvemos, en el cielo ya no estaremos como esposos. Por lo tanto, ya como esposa ya no lo va a volver a tener jamás si ella llega a partir del mundo o él llega a partir del mundo. Disfrutemos hoy que podemos. Mañana puede ser tarde, mis hermanos. Que Dios nos ayude y Dios los bendiga a todos. Y nuevamente, gracias por su fina atención.